Un anillo, una misión y un destino que nadie eligió. La Comunidad del Anillo nos presenta un viaje épico donde el poder de un objeto aparentemente inofensivo puede corromperlo todo. Hoy nos adentramos en la historia que marca el comienzo de una de las aventuras más grandes de la literatura, llena de personajes complejos, sacrificios y decisiones que determinarán el futuro de un mundo entero. ¿Quién puede cargar con el peso de salvar la Tierra Media? Bienvenidos, es hora de que nosotros nos unamos a la comunidad. Bienvenidos al Vuelo del Cometa, soy Álvaro Aparicio, escritor, y me acompaña Diana Soriano, juglar arpista y tecnonarradora 2.0. Cosas antes de arrancar. Tenemos el nuevo certamen de microrelatos preparado ya hasta el 8 de septiembre para que participéis. Las bases están en Patreon, enchichetadas en la publicación en abierto. Al final de este programa, en los asuntos del cometa, leeremos los comentarios de iVoox y YouTube. Y recordad, Fantarquía, Festival de Fantasía Peligrosa en el corazón de Valencia el próximo 29 de noviembre. Ya tenemos página web fantarquía.es. Poco a poco iremos actualizando con todas las novedades. Y le queremos mandar desde aquí un afectuoso saludo a los matarifes de Barad-dûr, que están al pie del cañón levantando Mordor pese a las exigencias de la patronal. Diana, ¿de qué vamos a hablar hoy? La Comunidad del Anillo es el primer volumen de la célebre trilogía El Señor de los Anillos, escrita por el autor británico J.R.R. Tolkien y publicada el 29 de julio de 1954 en el Reino Unido. Esta novela marcó el inicio de una aventura épica que transformaría para siempre la literatura fantástica. En sus páginas se narra cómo un apacible hobbit de la comarca, Frodo Bolsón, recibe la misión inesperada de custodiar y destruir el Anillo Único, un objeto de poder absoluto forjado por el Señor Oscuro, Sauron. Acompañado por una variopinta compañía de hombres, elfos, enanos y otros hobbits, la Comunidad del Anillo, que da título al libro, Frodo se adentra en los peligros de la Tierra Media. La grandeza de esta obra no solo radica en sus personajes entrañables o en sus escenarios extensamente explicados de ensueño, sino también en la profunda dedicación con la que Tolkien la concibió, dando forma a un mundo imaginario rico en lenguas, historias antiguas y detalles literarios fascinantes. Así que esto es, damas y caballeros, la primera parte de 3 programas donde nos vamos a adentrar en El Señor de los Anillos, o como diría un viejo amigo mío, seguramente drogodependiente, El Señor de los Talismanes, que vino conmigo a ver la película y todo y no se enteró de nada. De hecho, es muy común que la gente que no tiene ningún tipo de conexión con la obra literaria vea la primera película y se haga llena de dudas. Es bastante normal. Yo creo que están en esa rama de la gente, la que no tiene ni idea, los que salen absolutamente flipados pero jamás se van a leer los libros, y los que salen absolutamente flipados, sí. Sin más. Bueno, yo estoy en ambos lados de la línea. Vamos a hablar de una de las sagas fantásticas más emblemáticas de la historia de la humanidad, sin lugar a dudas, porque aunque es una obra bastante reciente, ha marcado una deriva que hasta el día de la fecha no ha cambiado. Entonces todo lo que es fantasía, todo lo que es elfos con leotardos, se lo debemos en buena medida al señor J.R.R. Tolkien, así que vamos a meternos ya, porque en el corazón de la comarca la vida transcurría con la calma y la rutina que solamente los hobbits sabían apreciar. Gente, desde luego, que sabe vivir unos bon vivants. Los días se sucedían entre la cosecha de hierbas, los festines locales y el cuidado de los jardines y los huertos. Aquí tengo que intentar no meter ningún tipo de coña que pueda ofender a ninguna minoría a ningún hobbit o a ninguna región, ¿vale? Porque esto se presta mucho a hacer comentarios que todo el mundo más o menos está pensando. Todos lo tenéis en la cabeza, solo que yo no lo voy a verbalizar. Y entre sus colinas verdes se alzaban los agujeros hobbits, cómodos y redondeados, construidos en la tierra y la piedra, con puertas pintadas de colores cálidos y ventanas que dejaban entrar la luz sin molestar la intimidad de los habitantes. En esta tierra de apacible cotidianidad, donde nada parecía suceder demasiado importante, creo que lo más parecido que podemos decir que es una noticia es que el vecino de arriba se dio con el dedo chiquito del pie contra un mueble de noche. Bueno, no hay mucho más que comentar, es una alegría apacible y también medio muerta por dentro. A saber qué movidas habrían por ahí. Seguramente habría algún cadáver en algún sótano. Bilbo Bolsón celebraba su 11º cumpleaños redondo. Un aniversario que en la tradición hobbit se celebra con entusiasmo y generosidad.
La casa estaba llena de invitados. Madre mía, la pila social, de risas y de la fragancia del pan recién horneado. Y Bilbo, a sus 11 años, era todavía un joven hobbit con curiosidad y amor por las pequeñas aventuras que se podían encontrar en su entorno, aunque su espíritu, pronto se vería tentado por algo mucho más grande. Papá, mamá, me voy a la Grand City. Esta vida tranquila, sin embargo, no podía permanecer inalterada. Entre la multitud de los presentes, entre los regalos y los discursos amables, Bilbo decidió abandonar la comarca. No con prisa ni con estrépito, sino con el sigilo de alguien que sabía que su partida marcaría el comienzo de algo más grande, un viaje que cambiaría no solo su vida, sino el curso de la historia misma de la Tierra Media. En la noche silenciosa, mientras la comarca dormía, Bilbo desapareció, dejando atrás un legado que nadie entonces comprendía por completo, salvo un pequeño grupo de hobbits, entre ellos Frodo, su joven pariente, que pronto descubriría la carga y el peso de la responsabilidad que el anillo implicaba. Y creo que antes me he rayado y he dicho décimo cumpleaños. Que Bilbo tenía 10 años. No, Bilbo posiblemente estaba medio muerto ya. Era muy viejo. Era como un galápago. 111 años. 111 años. Pasa que Álvaro no sabe los números. Este anillo, aparentemente insignificante y tan cómodo de llevar como un anillo cualquiera, contenía en su simplicidad su poder de alterar la voluntad y corromper los corazones, y fue la pieza que, sin saberlo, despertó en Frodo la necesidad de abandonar su hogar para adentrarse en un mundo cada vez más vasto y amenazante. Mientras la historia de la comarca tomaba forma en las manos de Tolkien, su propia vida estaba lejos de la serenidad que mostraba esta narración. En aquellos años, entre 1937 y 1938, Tolkien experimentaba un equilibrio delicado entre éxito literario, obligaciones académicas y vida familiar. El triunfo inesperado de El Hobbit, publicado en 1937, lo había colocado en una posición de prestigio, pero también de responsabilidad. La editorial con la que él trabajaba esperaba de él una obra que, aunque mantuviera el espíritu de fantasía y ligereza que proponía El Hobbit, empezara a adentrarse en un mundo más complejo y profundo. Tolkien dijo: sujétame el cubata, porque en su dilema creativo en el fondo lo tenía bastante claro, porque por un lado sí, la presión de la demanda editorial, por el otro básicamente hacer lo que le salía de los mismísimos, ¿vale? Porque en su universo él ya había comenzado a expandirlo con cuentos que forman parte del Silmarillion y que contenía genealogías, lenguas inventadas y una historia que se remontaba a eras mucho más antiguas que la de cualquier hobbit. En una carta de diciembre de 1937 a un colega, Tolkien confiesa su ansiedad. Se sentía enfermo y algo mareado, con otros de los problemas humanos comunes, y admite que desde su último encuentro no había avanzado prácticamente nada en la secuela que se le solicitaba. Sin embargo, no era un tema de pereza, sino una reflexión profunda sobre cómo darle continuidad a un relato que no había sido concebido originalmente para una secuela. Sus días transcurrían entre las clases de Oxford, la corrección de exámenes, la lectura de manuscritos de sus alumnos y las largas caminatas que solía dar para ordenar sus pensamientos y aclarar sus ideas, porque algo de dinerito se llevaba por corregir esos manuscritos, ¿no? En estas caminatas, Tolkien, ¿a quién me recuerda? En estas caminatas, eso de corregirle a la gente, Tolkien encontraba inspiración para sus pasajes y para la construcción de sus personajes, muchas veces dialogando mentalmente con ellos. Oh, wow, hola Tolkien, ¿todo bien en casa? Preguntándose cómo reaccionarían ante los acontecimientos que él ya había esbozado en borradores dispersos. Los problemas prácticos también condicionaban su escritura, evidentemente, ¿no? La escasez de papel debido a la guerra, la necesidad de economizar materiales y la falta de un espacio completamente libre de interrupciones convertían cada página en un logro. La vida continuando a pesar de que el mundo se va a la mierda, muy fuerte. En ocasiones escribía sobre el reverso de exámenes corregidos. Hola, profe. Tratando de aprovechar cada hoja posible. Esta restricción, lejos de frenar su creatividad, parecía concentrarla. Cada palabra debía ser precisa, cada frase
significativa. Aún así, las dudas sobre la obra eran constantes. Tolkien sentía temor de haber agotado sus motivos favoritos en El Hobbit, ¿no? Se ha puesto toda la carne en el asador. Y se preocupaba por la posibilidad de repetir tramas o personajes sin aportar nada nuevo. Como vemos, Tolkien era una persona extremadamente exigente. En correspondencia con su hijo Christopher, que estaba por aquel entonces, creo, en la guerra, explicaba cómo la tarea de continuar un mundo ya parcialmente descrito era tanto una bendición como una carga. Por un lado, contaba con un universo rico y coherente, y por otro, debía mantener esa frescura y la sorpresa sin traicionar lo ya establecido, porque traía un lore que ríete tú. En medio de estas tensiones, Tolkien comenzaba a dar forma a la historia que se contaría en la Comunidad del Anillo. Frodo y sus amigos se preparan para abandonar la comarca, y la trama empezaba a mostrar signos de la épica y complejidad que caracterizarían a la obra. Las primeras ideas no surgieron de manera lineal, se sucedían escenas sueltas, bocetos de diálogos en la cabeza de este señor, mapas de la comarca y notas sobre genealogías y lenguas. Gandalf. Y no será la primera vez que veremos ese nombre. Gandalf. El mago sabio y enigmático. Apareció como guía y catalizador, porque alguien tenía que sacar a esta gente de su casa. Que estaban muy agustico ellos. Pues vino este señor a joder. Ahí estamos. Moldeó cuidadosamente a partir de la tradición de magos y consejeros sabios, pero con una personalidad muy propia y llena de esos matices que te enamoran. Su rol no era solo narrativo, representaba la voz de la prudencia, la conciencia de lo desconocido, Pippin, por favor, estate quieto, y la urgencia moral de enfrentarse al mal. Un mal que el anillo encarnaba en todas sus posibilidades de corrupción y seducción. O sea, hombre, lo que mola de Gandalf, sobre todo, al margen de que es el típico mago Merlín, es que es un mago que se equivoca, es un mago que se enfada, es un mago que se olvida de las cosas, el mago que se queda en la puerta diciendo ¿cómo coño era la contraseña del iPhone, tío? Que se queda pensando durante toda la noche. Además, en plan, o sea, no había muchas puertas, como las puertas de Khazad-dûm, como las puertas de Moria. No había, bueno. ¿sabes? Y las hizo un señor, o sea, en fin, ¿sabes? Como para que tú digas, ay, se me ha olvidado, ¿qué diría esto? ¿Sabes? Bueno, pero escucha que eso pasa. A mí lo que me pasa con el iPhone es que cada vez que me bajo una aplicación me pide la contraseña. Me olvido de la anterior, cambio la nueva, no puede ser igual que la anterior, que es la que yo tenía puesta, así que estoy eternamente cada un mes cambiando la contraseña porque se me olvida la anterior, pongo una nueva y estoy así que no puedo bajar ninguna aplicación. O sea, que no, el motivo real para no bajar aplicaciones no es que seas un señor mayor que no quiere más aplicaciones en el móvil. No, es que se me olvida la contraseña. No, pero hecho, escucha, ¿y no tienes el reconocimiento facial? Bueno, paso palabra, no me hace caso. Bueno, Gandalf mola. La escritura de Tolkien en este periodo alternaba momentos de intensa concentración con pausas obligadas por compromisos académicos o familiares, es decir, hay que comer. Su esposa Edith era su confidente más cercana, aunque no siempre compartía el entusiasmo por los mundos imaginarios, comprendía la necesidad de Tolkien de refugiarse en sus historias. Es decir, Tolkien, otra vez con los enanos esos chiquititos, peludos. Ya, bueno, pero primero saca la basura, cariño, por favor. Claro, y luego ya te metes a hacer cancioncillas. Arréglame la cisterna del váter y luego te vas a inventarte tus pajas mentales. Bueno, las cartas a amigos y familiares reflejan una tensión constante entre la vida diaria y la dedicación a la creación literaria. Y aquí encontramos una pequeña cita donde dice el señor Tolkien: he comenzado de nuevo la secuela de El Hobbit. Se llama El Señor de los Anillos. Ya fluye. Y se está saliendo bastante de control. He llegado más o menos a capítulo 7 y avanza hacia objetivos totalmente imprevistos. Esto lo escribió en agosto de 1938. Aún no había empezado la Segunda Guerra Mundial. Y aquí ya mostraba un entusiasmo que contrastaba con sus dudas iniciales. Bueno, este entusiasmo se trasladaba al texto mismo, porque la descripción de la comarca, con sus colinas onduladas que parecen un wallpaper de Windows XP, rachuelos y aldeas pintorescas, reflejan no solo la imaginación del autor, sino también su amor por la campiña inglesa y los paisajes que conocía desde su infancia. Cada detalle del entorno Hobbit estaba pensado para transmitir seguridad, paz y, al mismo tiempo, un contraste con el mundo exterior que Frodo estaba a punto de descubrir. La planificación de los personajes también seguía un método cuidadoso, desde la personalidad de Frodo, valiente pero consciente de sus limitaciones, hasta la de Sam,
un tío leal y perseverante, pasando por Merry y el subnormal, quiero decir Pippin, cuya curiosidad y picardía aportarían tanto conflicto como alivio cómico. Tolkien se tomaba el tiempo para asegurarse de que cada hobbit tuviera voz y carácter propios, reflejando su propia experiencia familiar y las pequeñas disputas y alegrías cotidianas de su hogar en Oxford. Pregunto quién era Pippin. ¿Quién era Pippin de sus hijos? La narrativa de la comarca y la partida del anillo también están profundamente entrelazadas con la experiencia personal de Tolkien respecto a la responsabilidad y la pérdida. La partida de Bilbo, la herencia del anillo, toma ahí lo llevas, y la misión que recae sobre Frodo evocan un sentimiento de inevitable destino y de carga moral, conceptos que Tolkien conocía por su propia vida y sus preocupaciones durante la guerra y la educación de sus churumbeles. Los pequeños actos de coraje y lealtad que se muestran en estas primeras páginas reflejan muy bien la ética y la filosofía que el autor defendía y que él mismo practicaba en su vida académica y familiar. Cuidado del otro, responsabilidad ante los deberes y respeto por la tradición, todo ello envuelto en un mundo que, aunque imaginario, respondía a principios humanos universales. Además, la creación de lenguas propias para los elfos, los enanos y otras razas, ya comenzada con el Hobbit y desarrollada en el Silmarillion, ocupaba gran parte de la atención de Tolkien durante estos años. Su formación como filólogo le permite crear sistemas lingüísticos complejos con reglas gramaticales, fonéticas y etimologías internas. He pistoneado, ¿eh? Si ves que pistoneo, pégame un palazo. Adelante. Estoy autorizada, sí. No sería maltrato. Cada nombre del lugar, cada título, incluso ciertos términos de la comarca, eran cuidadosamente elegidos para resonar con la musicalidad de su lengua inventada y para mantener esa coherencia interna con el resto de la obra que creó Tolkien, ¿no? Esta atención al detalle convertía la obra en algo mucho más que un relato de aventuras. Era la manifestación de un mundo vivo, con historia, cultura y profundidad que se extendía más allá de las páginas visibles, porque si os acordáis cuando le hicimos el programa del cuento de Beren y Lúthien, Tolkien sentía una carencia, porque decía que en su país, en Inglaterra, que yo esto no lo entiendo muy bien, no había un libro como el de las grandes sagas nórdicas o un Kalevala como en Finlandia, o bueno, que no había ese tipo de historias, ese tipo de panteón, aunque sí que tiene muchos dioses y muchos lugares donde habitan los dioses. Pues no sé muy bien por qué este señor que sintió la necesidad de dejar algo más reglado, ¿no? Más escrito. Bueno, total, así mientras Frodo comenzaba su viaje, los lectores podían entrever ahí, aunque sin saberlo, el trabajo incansable, meticuloso y a veces doloroso de Tolkien entre la tranquilidad de la comarca y la amenaza que se avecinaba y el horror de que todo eso se acabara, ¿no? La vida del autor se desenvolvía entre Oxford y la imaginación, entre cartas y manuscritos, entre enseñanzas de filología y las pequeñas alegrías que le daban los churumbeles en casa. Cada palabra escrita, querida mía, era producto de un proceso complejo, mezcla de experiencia personal, conocimiento académico, obsesión por la coherencia interna y un amor profundo por la escritura. Tolkien, al igual que sus personajes, excepto Pippin, que es un normal, caminaba entre la seguridad de lo conocido y la incertidumbre de lo desconocido. Todo este programa está basado en odiar a Pippin, y no me bajo de esa torre. Me encanta Pippin, pero si es que es la nota de color, si no, todo el peso del alivio cómico caería en Gimli y está feo. Está feo. Gimli no es un alivio cómico, Gimli es un tío muy serio, ¿eh? Cuidado que os mete media hostia y acabáis en Almansa. Bueno, encontrando en esa dualidad la fuerza para continuar, que hemos hablado de incertidumbre, seguridad, toda esta cosa maravillosa que nos regala esta primera obra, y por supuesto dejando que la historia de la comarca se desplegara con la naturalidad de un paisaje que él mismo había construido piedra a piedra, página a página. Y aquí ya podemos hablar quizás de algo que creo que es fundamental para entender el éxito de esta obra, tanto en lo comercial como en lo puramente literario. Y también quizás por el hecho de que el propio Tolkien acabó llevando a cabo todo esto a buen puerto porque estaba realmente seguro de lo que hacía, pese a sus dudas. Y es que la obra, la grandeza de la obra como conjunto, como world building, como lore, tiene sentido porque el sense of wonder, que es este sentimiento de maravilla
que encontramos en la Tierra Media se basa en que, aunque nos cuentan lo que hay en la distancia, lo que nos cuentan que hay nombres, lugares, pueblos, montañas, bosques, aldeas, ciudades, realmente lo vemos desde el punto de vista de gente muy común y muy corriente. De hecho, en una presentación que hice hace un montón de tiempo a partir de un premio que recogí, yo hice un alegato de cara a la fantasía. Y creo que en respecto a este libro en concreto, lo que tiene en valor es que es una historia de gente muy corriente salvando el mundo, salvando el día. Gente muy corriente son estos 4 pascuatos, ¿vale? Que van por ahí, que atraviesan una linde y de pronto dice uno, Dios mío, nunca he ido tan lejos. Que me recuerda cuando yo tenía 5 años y le pregunté a mi madre, íbamos en taxi, que le dije, ¿hemos cambiado de país? Porque nos habíamos ido a un sitio que nunca habíamos estado, dentro de la misma ciudad. ¡Qué mono! Sí, era un pequeño hobbit. El caso es que la grandeza de esta obra es que siempre mantiene en bruma las fronteras de su mundo. De modo que, por mucho que te cuenten que en la distancia hay X, realmente no incide de modo directo sobre la acción de los personajes. Y se incide es de un modo casi como un eco, como una reverberación. Entonces, el hecho de ver el mundo desde el punto de vista de los eslabones más frágiles de la cadena y de que a partir de esa fragilidad podamos descubrir paulatinamente la grandeza, la magnitud, la majestad de ese mundo, al punto en el que nos encontramos en la corte de un senescal, pasando por la compañía de un heredero al trono, pasando por Rivendell con todos los elfos cantando como locos en una rave. Es maravilloso, es muy raro, es muy loco, y todo es por 4 hobbits, porque incluso en el concilio de Elrond lo tiene que llevar Frodo, es su carga, pero es que además es perfecto porque es un hombre gris. Es que básicamente le dicen, Frodo, te explico, tienes una cara muy común, nadie te va a mirar. A nadie le importa un carajo lo que lleves porque no te van a cachar, tío. Se lo lleva Viggo Mortensen, sí. Se lo lleva Legolas también. No, lo va a llevar Frodo. La cosa más valiosa la va a llevar el que aparentemente... ¿Valioso de todos? No sé si diría que Frodo es menos valioso, teniendo en cuenta que está Pippin dando vueltas por ahí, pero es posiblemente de los menos destacables en cuanto a aptitudes. Lo que sucede es que sus aptitudes acaban siendo demostradas en otras características, que es su resiliencia, su capacidad de aguantar la que le está cayendo y la tentación, que en el fondo es todo muy judeocristiano, es no te pongas el anillo, no te cases. No te dejes con llevar Sauron. por las dejes llevar por las tentaciones. Claro. Mantente firme en Que también te digo una salvarnos cosa. a todos. Que también te digo una cosa, no trae manual el anillo. Entonces, en alguna ocasión, tú te ves en una circunstancia de, a ver, me lo voy a poner, a ver qué pasa. Y no sabes realmente lo que está pasando. No eres consciente hasta que no pasa bastante tiempo de que cuando entras en el mundo de las sombras, eres visible para esas sombras. Es un concepto apasionante. Pero bueno, antes de continuar, vamos a entrar con un pequeño comentario en redes sociales. En Threads, Blue Sky, Twitter, Instagram, Facebook y todas partes, incluso YouTube, Vuelo del Cometa. Estamos grabando tanto para iVoox como para YouTube, que nos podéis venir a ver. Suscribiros al canal, por favor, gracias. Y en Patreon, Vuelo del Cometa, también podéis seguirnos. De hecho, los microrelatos se publican ahí y también nos podéis apoyar, lo cual nos hará muy felices. Y finalmente, antes de continuar, un par de anuncios importantes. El primero es que se va a publicar en septiembre Game Lore, que es una antología de cuentos escritos por los alumnos del taller Academia Oscura del Vuelo del Cometa. Se publicará con ediciones El Transbordador y serán cuentos inspirados en videojuegos. Os daremos más información conforme avancen las semanas y acabe este mes asqueroso llamado agosto. En breve saldrá también En la Torre del Cuervo, 2 radioficciones basadas en mis libros, a propósito de Lovecraft y más allá de Lovecraft, y una entrevista. Así que seguramente mañana a las 9:30 me entrevisten los amigos de la Torre y eso se publicará cuando ellos buenamente consideren.
Y lo último que os quería comentar antes de entrar con el primer bloque de lecturas, querida Diana Soriano, tecnojuglar y narradora arpista, ¿qué nos puedes comentar sobre este nuevo formato de programa? Pues eso, hemos estado pensando en muchas cosas y creo que hace unos meses os comentamos que queríamos hacer algo sobre folclore y algo así. Y bueno, después de mucho pensar y un burofax que me mandó Álvaro, llegamos a la conclusión de que estaría muy guay revisitar los mitos antiguos y bueno, hacer un análisis profundo de diferentes aspectos, cómo afectan las diferentes cómo afectaron a la narrativa y a la literatura y bueno, sus aspectos sociológicos, psicológicos y bueno, también políticos, porque todo es política, ya lo sabéis, así estamos. Entonces, el primer capítulo sobre Prometeo ha tenido muy buena acogida. Os damos las gracias desde aquí. Y bueno, nada, esperad porque pronto habrá más. Esto no se acaba. Genial. Es una cosa, es un sin vivir, un sin parar. Me tiene este señor esclavizada. Esclavizada me tiene. Es verdad. Y aparte no le pago. Pero sí que le cuento chistes. Vamos a meternos ya con el primer bloque de lectura. Así que, querida Diana Soriano, vámonos en 3, 2, 1. Cuando partieron, las sombras de los árboles eran largas y finas sobre el pasto. Caminaban ahora por la izquierda del camino, manteniéndose a distancia de tiro de piedra y ocultándose todo lo posible. Pero la marcha era así difícil, pues la hierba crecía en matas espesas, el suelo era disparejo y los árboles comenzaban a apretarse en montecillos. El sol enrojecido se había puesto detrás de las lomas, a espaldas de los viajeros, y la noche iba cayendo antes que llegaran al final de la llanura, que el camino atravesaba en línea recta. De allí, doblada a la izquierda y descendía a las tierras bajas de Yale en dirección a Cepeda, pero un sendero que se abría a la derecha culebreaba entrando en un bosque de viejos robles hacia la casa del bosque. «Este es nuestro camino», dijo Frodo. No muy lejos del borde del camino tropezaron con el enorme esqueleto de un árbol. Vivía todavía y tenía hojas en las pequeñas ramas que habían brotado alrededor de los muñones rotos. Pero estaba hueco. En el lado opuesto del camino había un agujero por donde se podía entrar. Los hobbits se arrastraron dentro del tronco y se sentaron sobre un piso de vieja hojarasca y madera carcomida. Descansaron y tomaron una ligera merienda, hablando en voz baja y escuchando de vez en cuando. El crepúsculo los envolvió cuando salieron al camino. El viento del oeste suspiraba en las ramas, las hojas murmuraban. Pronto el camino empezó a descender suavemente, pero sin pausa, en la oscuridad. Una estrella apareció sobre los árboles, de ellos, en las crecientes tinieblas del oriente. Para mantener el ánimo marchaban juntos a paso vivo. Después de un rato, cuando las estrellas se hicieron más brillantes y numerosas, recobraron la calma y ya no prestaron atención a un posible ruido de cascos. Comenzaron a tararear suavemente, como lo hacen los hobbits cuando caminan, sobre todo cuando vuelven a sus casas por la noche. La mayoría canta entonces una canción de cena o de cuna, pero estos hobbits tarareaban una canción de caminantes, aunque con algunas alusiones a la cena y a la cama, por supuesto. Bilbo Bolsón había puesto letra a una tonada tan vieja como las colinas mismas y se la había enseñado a Frodo mientras caminaban por los senderos del Valle del Agua y hablaban de la aventura. En el hogar el fuego es rojo y bajo techo hay una cama, pero los pies no están cansados todavía y quizás aún encontremos detrás del recodo un árbol repentino o una roca empinada, que nadie ha visto sino nosotros, árbol y flor, brizna y pasto, que pasen, colina y agua bajo el cielo, pasemos, pasemos. Aún detrás del recodo quizá todavía esperen un camino nuevo o una puerta secreta, y aunque hoy pasemos de largo y tomemos los senderos ocultos que corren hacia la luna o hacia el sol, quizá mañana aquí volvamos. Manzana, espino, nuez y ciruela, que se pierdan, que se pierdan. Arena y piedra y estanque y cañada, adiós, adiós. La casa atrás, delante el mundo y muchas sendas que recorrer. Hacia el filo sombrío del horizonte, la noche estrellada. Luego el mundo atrás y la casa delante. Volvemos a la casa y a la cama. Niebla y crepúsculo, nubes y sombras, se borrarán, se borrarán. Lámpara y fuego y pan y carne, y luego a la cama, y luego a la cama. Esta canción me suena muchísimo por la letra a la que canta, creo que es Pippin o Merry, no recuerdo mal, en la corte del Senescal.
¿Puede ser que sea la que se No escucha? Se parece mucho, por lo de Niebla y no es la Crepúsculo. misma. Pero Sí, no es la misma, pero... Se parece. Perdón. Bueno, se parece porque al final una cosa que mueve mucho los libros del Señor de los Anillos y que luego evidencias técnicas en la película no sale, o no sale tanto, ¿no? Es la música. En las novelas está muy presente, todos cantan. Los elfos cantan, los hobbits cantan, los orcos no cantan, pero bueno, marchan y al marchar pues también dicen cosas como os vamos a matar a todos y tal y cual. Perfecto. Entonces, yo creo que es como nota de color que haya este lore subyacente, ¿no? Que marca también a cada pueblo de la Tierra Media, ¿no? Con sus cosas. ¿En qué piensan los hobbits? Pues en comer, en irse a dormir y en las cosas que son bonitas de su tierra. ¿En qué pensará Pippin? No sé. ¿En piedras? Bueno, tras dejar atrás la comarca, Frodo, Sam, Merry y Pippin se adentraban en un mundo que, aunque familiar en parte, empezaba a mostrar aristas más oscuras y peligrosas. Poco a poco llegamos a lo que se podría decir lugares salvajes para ellos. Las colinas y los bosques, que al principio parecían seguros, se convertirían en territorios llenos de sombras, ríos inesperadamente profundos y senderos que exigían una atención constante. La amenaza latente de los Nazgûl, los espectros al servicio de Sauron, se sentía en el aire como un peso invisible, una inquietud que ni la calma de los paisajes ni la camaradería de los hobbits podía disipar por completo. Gandalf, siempre presente pero a menudo distante, actuaba como guía y protector. Gandalf, quiero que sepáis, es el típico jefe de proyecto de una empresa de tecnología que pone en marcha el proyecto y luego se baja al bar. Él dice, bueno chicos, reunión, venga, sprint, tú aquí, tú aquí, tú aquí, vale, perfecto, adiós. Y se lo tenéis, pira. ¿verdad? Lo tenéis ¿Lo tenéis? todos. ¿Lo tenéis claro? Todos, sí, sí. Venga, Perfecto, venga, hasta equipo, luego. adelante. Si necesitáis algo, me llamáis. Guapísimo. Sí, sí. Gandalf podría ser un buen jefe de proyecto. Bueno, en paralelo a todo esto, en Oxford, la vida de Tolkien estaba marcada por un ritmo de trabajo que alternaba lo académico y lo creativo y que reflejaba, en muchos sentidos, los temas de su historia. Durante 1939, Europa se encontraba al borde del abismo de la inminencia de la Segunda Guerra Mundial porque alguien acabó rechazado de la escuela de arte. Aunque Tolkien no sirvió activamente en el conflicto, su entorno académico y social estaba impregnado de la tensión y la ansiedad de estos tiempos. La preocupación por sus hijos, especialmente Christopher, y por la seguridad de su familia, influyó en su escritura de forma sutil pero constante. Es que Christopher ya tenía edad de merecer un fusil. Un fusil. En sus cartas, Tolkien comentaba cómo la oscuridad que empezaba a impregnar la narrativa de la comarca y de sus viajes hacia territorios inciertos se veía reflejada en su percepción del mundo exterior. Decía, a veces temo que lo que escribo no sea otra cosa que un reflejo de los miedos que nos rodean. Muy cierto, porque Inevitable. al final, vivencial. Escribía en una carta a su editor en 1939. La amenaza de los Nazgûl y la creciente sensación de peligro en la historia se entrelazaban así con su propia conciencia de los tiempos convulsos en los que vivía. Los viajes de los hobbits hacia Bree y los primeros encuentros con personas fuera de la comarca ofrecían a Tolkien la oportunidad de explorar las dinámicas de la confianza, el engaño y el compañerismo bajo presión. Cada paso, cada conversación revelaba no solo el carácter de los personajes, sino también la construcción moral que el autor quería transmitir, el valor de la lealtad, la dificultad de discernir entre buenos y malos y la importancia de la vigilancia constante ante fuerzas invisibles y además increíblemente superiores. Estas preocupaciones morales no eran meramente narrativas, reflejaban la visión de Tolkien sobre la ética y la responsabilidad individual, enseñanzas que él mismo aplicaba en su vida como académico y como padre. En estos años, Tolkien se enfrentaba también a la dificultad de mantener un equilibrio entre su creación literaria y sus obligaciones profesionales. La edición del Hobbit había abierto puertas y tela de expectativas, pero también había establecido un estándar que él mismo temía no poder superar. La correspondencia con Stanley Unwin y con Rainer Unwin, hermanos, supongo. Los editores.
revelaban la tensión entre las necesidades editoriales y su deseo de crear un mundo coherente y profundo. Decía Tolkien: me temo que he prometido algo que aún no puedo dar con claridad. Escribía, y ¿a alguien os suena? ¿A alguien le suena esto? Pobre Patrick Rothfuss, que no es capaz de terminar las puertas de piedra. Y a Martin también. Claro, o sea, porque... Bueno, pero yo creo que Martin tiene mucha razón. Le hiciste la entrevista a Cristina Macías, que es la encargada del Celsius y también la encargada de traducir Canción de Hielo y Fuego a castellano. Y ella decía, yo creo que lo que le pasa a Martin, y a mí me parece que va más con su carácter, es que le habéis tocado los huevos. Puede ser, totalmente. Y me parece muy cierto. Pero quiero hacer un pequeño apunte, ¿vale? Respecto a todo esto. ¿Pero un apunte serio o...? No, un apunte apuntado. Básicamente, cuando Tolkien era académico, Tolkien no vivía de la escritura, él vivía de dar clases en Oxford. Y era un tío con bastante prestigio académico, entonces está un poco de vueltas de todo. Es como que, mira, me la pela, esto es lo que hay. Pero claro... Bueno, lo hago porque me gusta, claro, qué remedio. Que fue el motivo por el cual hizo el Hobbit. Él quería hacer algo de fantasía, tiró por ahí, le salió muy bien. Todo tiene mucho sentido. El tío, al margen de que escribiese más o menos, el tío sabía cómo escribir un libro de estas características. Están todos los tropos del fantástico están ahí, que a día de hoy entendemos como una buena obra de fantasía. El caso es que cuando los editores se encuentran con que está pasando totalmente de sus culos a un nivel majestuoso, claro, cuando se encuentran con que la continuación del Hobbit es un libro capaz de calzar un sillal de una catedral, un piano, dicen, hostia, tío, pues vamos a partirlo en partes. Vamos a partirlo en 3 partes. Y si la le parece fatal. No. Y si la primera se publica bien, continuamos con las siguientes 2, porque hacer este libro así de tocho es carísimo. Carísimo de vender, carísimo de distribuir, carísimo de la vida. Y así fue como surgió la famosa fragmentación de una obra que estaba pensada en origen para ser una sola. Acabó siendo... Para ser un cuentico, ¿sabes? Es que no sé. Bueno, total, que volviendo a la obra, La marcha hacia Bree era también en cierto sentido un reflejo de la exploración que Tolkien realizaba dentro de su propio trabajo creativo. Cada paso de los hobbits más allá de la comarca implicaba un descubrimiento, un desafío que se debía superar y a menudo encontraba inspiración para estas situaciones en sus propias experiencias de vida y en las lecturas que había acumulado durante años. Tolkien era un hombre profundamente erudito, como ya ha dicho Álvaro, familiarizado con mitologías, leyendas y literatura medieval, y utilizaba estos conocimientos para dar mayor profundidad a la narrativa. La sensación de estar rodeado por fuerzas mayores, de enfrentarse a un mundo que parecía seguir sus propias leyes, no solo enriquecía la historia, sino que también le permitía reflexionar sobre su papel como creador. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Hasta qué punto un autor puede guiar los destinos de sus personajes sin traicionar la lógica interna de su mundo? Hombre, es muy difícil, pero esto es un poco ¿cómo decirlo? El canon creativo de la primera película de la Guerra de las Galaxias, cuando todo el mundo se pensaba que el mundo de Star Wars era un mundo arrasado, medio posapocalíptico, sin ningún tipo de virtud tecnológica en absoluto. Vino George Lucas con la siguiente trilogía y dijo, no, que hay todo esto, que honestamente está bien, pero a nivel de canon no consigue el mismo espíritu. Al final, cuando tienes una obra y mantienes en lo difuso sus límites, es mucho mejor. Abrí un hilo en redes sociales hace no mucho, y esto lo entronco, ¿no?, con el hecho de que tenemos un taller literario, Academia Oscura, del cual os hablaremos un poco más adelante, pero mi postulado es que incluso cuando necesitas tocar las fronteras de ese mundo fantástico, conviene que haya más fronteras en la distancia. Es decir, no podemos convertir un mundo fantástico en un mundo como el nuestro, donde me hablas de Singapur y parece que está aquí al lado. No hagáis eso. Lo que hace Tolkien justamente es lo contrario. Me da igual que esté al lado, porque si os fijáis, los hobbits salen y ¿cuántos días de viaje son? ¿Una semana? ¿2 semanas? En la Edad Media... Ir a Bree. Está al lado en términos de distancia. Está muy cerca. Es el siguiente pueblo. O sea, es el primer pueblo de los humanos, realmente. Y sin salen embargo, de la comarca.
Y sin embargo... Tardan tela. Y sin embargo, parece que estén yendo poco menos que, no sé, a Montevideo en barca. Están yendo... Hombre, a ver, también es verdad que es la percepción de los hobbits. Para ellos el mundo es muy grande porque tienen las piernas muy corticas. Bueno, me encanta que digas eso porque ha sido tremendamente, bueno, iba a decir racista, pero ni siquiera es eso, es horrible. Es gente muy ágil, camina muy rápido, excepto Pippin, No que es es cierto. subnormal. Vamos a meternos con el segundo premio de cuento bueno del cometa. El segundo premio de bueno del cometa, sí. ¿Quieres escribir? ¿Quieres ganar un premio? Bueno, tú no puedes participar porque formas parte del jurado. No, tú tienes que leer lo que llega. Sí, estás condenada a leer los ya más de 50 relatos que han estado llegando. Tenéis que saber que las bases están en escritores.org, que este certamen va de fantasía peligrosa. En las bases tenéis todas las condiciones específicas para poder participar y tenemos el patrocinio de Coquín Artero, Ediciones Cousas de Madeira, Ediciones El Transbordador y los cuentos de la Casa de la Bruja, que en cuanto consigamos un ganador, ese ganador se va directo a las ondas con la voz de Corman. Así que ya sabéis, segundo premio de cuento bueno del cometa, con un premio de 350 euros, más un lote de libros y muchas cosas más. No sé si lo has dicho, que el ganador se leerá en 29 de noviembre. Bueno, se leerá, no, se anunciará el 29 de noviembre en Fantarquía. Se anunciará el ganador en el propio evento en La Lenta, el corazón de Valencia, cerca de las Torres de Quart, en el Carmen, ya lo he dicho, en Valencia. Continuamos. ¿En dónde? Álvaro? ¿Cómo? ¿En dónde? ¿Qué? ¿Dónde? ¿En dónde? Continuamos. ¿Dónde? Cállate. Durante este periodo, la correspondencia de Tolkien con los Inklings, su círculo literario compuesto por C.S. Lewis. Ay, qué mal me cae C.S. Lewis. No puedo con C.S. Lewis, ¿eh? No puedo. ¿Por qué? Quiero que sepáis que las ¿Es películas. el de Narnia? Ya, que las películas de Narnia es posiblemente lo más cerca que he estado nunca de tener una embolia cerebral cuando vi una de las películas. Es terrorífico. No puedo. Pero yo amo al señor Tumnus. ¿Ese quién es? ¿Ese es el sátiro? Sí. Pero si parece, bueno, no puedo con esas películas. Quizás están ambientadas o orientadas a un público muy diferente, quizás sea eso, pero ese león... A lo mejor te ha pillado grande. Que parece Jesucristo el león, tía. Ah, sí, porque es Dios. Ese discurso... ¿Qué tienes en contra de que... Es Dios. Un león sea Dios? El león es Dios. Es Dios. Pero estoy muy de acuerdo. ¿Cómo que estás muy de acuerdo? Muy de acuerdo. Continuemos. ¿Algún día le dedicaremos a un...? No, nunca sucederá, no. C.S. Lewis, o sea, tampoco es necesario, ¿eh? Tampoco es necesario. ¿De qué estamos hablando? O sea, a ver, nosotros no hacemos literatura juvenil, ni aunque sea fantástica. Wow, no te enfades, ¿eh? Es que no sé por qué me dices esto. Álvaro, por favor. ¿Puedes continuar, que estás molestando a la audiencia? Sí. La gente está ya enfadada. ¿Puedes continuar? Perdón, audiencia, perdón. Estas reuniones y cartas eran espacios de crítica constructiva donde se discutían avances, se compartían preocupaciones y se comprobaban nuevas ideas mientras se tomaban tremendos whiskazos ahí en la taberna, ¿no? Tolkien a menudo leía fragmentos de su manuscrito y los amigos durmiéndose, recibía comentarios sobre ritmo y tono, porque se dormían, y ajustaban la narrativa según estas sugerencias. ¿Me estás aburriendo? Vamos. Porque es que, a ver, había mucha explicación ahí, pero no hizo mucho caso, yo creo, ¿eh? La interacción con los Inklings ayudaba a mantener un nivel... Inklings es el nombre que se ponían entre ellos. A ver, Inklings, yo no sé qué significa, pero ink es tinta. Así que links será, no sé... Coleguillas de tinta. No sé, algo así, supongo, ni idea. Vale. Bueno, a equilibrar la fantasía con la plausibilidad interna del mundo que estaba construyendo, ¿no? En una carta a este señor que le cae tan mal a Álvaro en 1940, no me ha hecho nada, Tolkien comentaba, no voy a volver a decir su nombre, Tolkien comentaba, el anillo no es un simple objeto de poder, es un espejo que refleja lo que hay en los corazones y me preocupa que esto quede claro sin sobrecargar la historia. ¿Cómo le doy vueltas a esto, no? Este enfoque refleja cómo su vida académica y su práctica literaria se entrelazaban, haciendo que cada elemento narrativo fuera un reflejo de su pensamiento y de sus preocupaciones éticas sobre los dones. Bueno, de los dones. Es la gestión del poder, ¿no? Cuando Gandalf se encuentra con que el anillo está muy cerca de sus manos, dice, no, tío, no, ni se te ocurra darme esta movida. No.
que en cierto modo... Bueno, vamos a hablar de la serie, al final del todo, un poco. No, No, o sea, a lo vamos a hablar mejor de la al serie. final del último libro sí. Vale, a eso me refería. En Hostia, el Retorno del Rey. la dictadura de Diana. Bueno, la amenaza de los ¿Pero de qué Nazgûl. me quieres contar? ¿Qué me quieres contar? Bueno, A que ver, la serie, la, Rey. serie, la serie tiene enfoques interesantes respecto a la gestión del poder. Tenemos toda la línea argumental del herrero ¿De los con... numeronianos? No, esa sabes que no. La, de, Te la saltabas. la del herrero y la del colega este, que es... Celebrimbor. Celebrimbor, eso. Nunca me sabré su nombre. ¿Y cómo se llamaba el otro? Era Sauron, ¿no? Es que no me acuerdo. Es que la vi muy a ¿Cómo? tope. ¿Qué? La vi muy a tope, me gustó mucho. Pero era el herrero. ¿Me puedes ayudar? Por favor, sácame de aquí. Era el herrero y Sauron. Sí. Vale, Lo que pasa es que él que se me haces presentaba dudar. como otro elfo, que era Anatar. Ya lo sé. Pero toda esa Sí, parte y el es señor de los dones. es muy interesante. A lo mejor cuando acabemos con estas tres partes hablamos un poco de la serie. A mí me pareció que es aceptable. No me flipa. Creo que en la primera temporada, cuando empecé a ver a Galadriel flipando en el caballo blanco, cabalgando sobre el mar, dije, mira, de verdad, ok, pero no. Pero esta temporada 2 sí que me hizo un poco más de gracia. Bueno, vamos a volver al tema este. La amenaza de los Nazgûl, que se vuelve tangible en los primeros encuentros de los hobbits fuera de la comarca, era un ejemplo perfecto de cómo Tolkien combinaba la narrativa con la experiencia personal y el contexto histórico. ¿Por qué? La creciente presión internacional, la sombra de la guerra y la necesidad de proteger a su familia se manifestaban simbólicamente en estos espectros que persiguen implacables a Frodo y compañía. La sensación de peligro inminente, el suspenso constante y la necesidad de estrategia y precaución reflejaban la comprensión de Tolkien sobre la incertidumbre de la vida en tiempos turbulentos. La narrativa no era solo entretenimiento, sino que era una exploración de la vulnerabilidad humana frente a fuerzas externas y a veces incontrolables. Simultáneamente, Tolkien se dedicaba a construir los mapas y la geografía de su mundo, que por cierto, amigos que hacéis mapas, no hagáis lo de Tolkien, porque sus mapas han sido analizados por geólogos y la forma de sus montañas es imposible. Es imposible. Diana, las montañas de Arda no tienen Montañas, sentido. Gandalf. Montañas. No tienen sentido. A ver, ¿tú te das cuenta de que es un mundo? Ajá. A ver. No hagas eso, ¿eh? A ver. No hagas eso. A ver, no hagas esa mierda. a ver, Álvaro no Aparicio. O sea Álvaro que Aparicio. para hacer un idioma sí, pero para hacer montañas no. Escúchame. A ver, 25 señores cantando delante de otro señor. Ajá. Y entonces Montañas. se crea el mundo. Pues es que puede ser lo que ellos quisieran. La física que no estaban sujetos a la física. Pero me quieres decir no, que la deriva continental no funciona en Arda. La No. deriva continental no funciona No. en Arda. Que los No. continentes no se desplazan. No. ¿Y qué hay debajo de sus suelos? No hay un núcleo de lava. ¿Qué coño es No, entonces? un agujero, o sea, debajo del suelo había las madrigueras que cavaba Sauron para meter a los elfos y convertirlos en orcos. Ya está, eso había. A ver, escúchame. Me estoy enfadando muchísimo. No te agobies porque se te desenfoca. Se te desenfoca la cámara. Perdón. Deja de levantar la mano. Es que te pones muy iracundo. Es que me parece muy injusto esto. Me parece que te has llevado. Es que cómo se nota que eres un hombre. Te has llevado el debate Un hombre de de raza humana, me refiero. Bueno, menos soy mal. un elfo, soy bastante más tranquila. Tranquilízate. Numeroniano, por favor. De verdad, no puede estar pasando esto en este programa. Bueno, vamos a seguir hablando de Tolkien. Sigamos. Para que Álvaro no se cabre por la orografía. Las montañas de la Tierra Media están mal configuradas. No es posible que ninguna deriva continental generen esas formaciones montañosas. Lo siento, no se puede. ¿Tú te das cuenta, que los dioses... ¿Tú te das cuenta que los dioses lucharon en esa tierra y que eso hizo que se levantaran las montañas y todas esas pescas? O sea, ten en cuenta ¿Y qué pasa? Que no, o sea, pues que no, pues que es un mundo mágico, creado a partir de gente que cantaba. Bueno, habrá creado un lore como el nuestro, con Jesucristo y la Virgen María, que no hay montañas explicadas. Mucho mejor cómo creó el mundo el dios judeo-cristiano, ¿verdad? ¿Te puedes poner a leer, por favor, esa parte del guión? Así podemos continuar. No me tires de la lengua, Álvaro Aparicio. No me tires de la lengua.
La filología del autor se combina con su sentido del detalle geográfico, por esto te cabreabas, ¿no? Los nombres no eran arbitrarios, sino que surgían de las lenguas élficas y enanas que él mismo había creado, asegurando consistencia y profundidad cultural que no orográfica. Cada aldea, cada posada y cada bosque llevaba consigo historia y tradición. Y esos elementos ayudaban a los lectores a sumergirse en la Tierra Media de manera tangible, podían toquetear, como si pudieran recorrer los caminos junto a los hobbits. Hay un río que me flipa, que es el río Rauros, que es un río de estos que va por ahí, hay como una especie de delta. Que sale del Bosque Negro. Hay una sola mención en todos los libros, el río Rauros. Han atravesado el río Rauros. Y dije, joder, qué buen nick. Y fue mi nick durante muchísimo tiempo. Ya, eso, ¿Rauros era tu nick? Durante mucho tiempo fue mi nick, Rauros, sí. Tenía el nombre de un río inventado. Hoy, conociendo a Álvaro Aparicio, el contexto familiar y personal también jugaba un papel en estos años críticos de escritura. Edith, su mujer, con su sensibilidad artística y musical, aportaba un contrapunto a la rigurosidad académica de su marido. Relaja, suelta, Tolkien, suelta. Y la relación con sus hijos ofrecía un balance emocional que, aunque a veces era exigente, enriquecía la humanidad de su narrativa, le traía al mundo real. Bueno, Christopher en particular, Christopher Tolkien, el colega que todo el mundo ha visto en los libros cuando ha ido a la librería y ha dicho, ¿y este colega quién es? ¿Este quién es? ¿Quién es Christopher? Pues Christopher es el hijo. Ejercía una influencia directa, su curiosidad, su imaginación y sus preguntas a menudo inspiraban al Papa a explorar aspectos de la historia y los personajes que podrían pasar desapercibidos de otra manera. En las cartas a Christopher, Tolkien pensaba sobre cómo la literatura podía educar y formar el carácter, y cómo la creación de mundos imaginarios no estaba reñida con valores reales de responsabilidad, valentía y lealtad. Bueno, era un idealista Tolkien. En la escritura de este segundo bloque narrativo, en la huida hacia Bree y la percepción de peligro constante sirven también como metáfora del propio proceso creativo de Tolkien. Cada escena, cada encuentro con lo inesperado requería planificación, revisión y a veces reescritura completa. Es decir, que Tolkien no estaba improvisando, todo formaba parte de un plan. La presión de producir un texto coherente y profundo que continuara la historia del Hobbit sin traicionar su espíritu era constante. Tolkien, en una carta de 1941, dice: a menudo siento que el mundo que estoy construyendo es demasiado grande para mí. En fin, estaba abrumado pues si lo era para por todo él, esto. No me extraña. Esta confesión revela la conciencia del autor sobre la magnitud de su proyecto y, en definitiva, que él era consciente de que era importante. Además, los encuentros en Bree introducen la noción de otros actores en la historia, humanos y no humanos, que amplían el alcance de la narrativa. Estos personajes y lugares permitían a Tolkien explorar la interacción entre culturas, la diversidad de moralidades y la complejidad de la política y la sociedad en su mundo ficticio, ¿verdad? Cada paso hacia Bree, efectivamente, ofrecía nuevas oportunidades para desarrollar la historia, para mostrar cómo las decisiones individuales afectaban al conjunto y para introducir la idea de que la amenaza del mal, aunque tremendamente poderosa, podía ser confrontada con inteligencia, estrategia y colaboración. Ay, pobrecitos, de verdad, ilusos. Estas ideas no solo reflejaban el desarrollo de la historia, sino también la filosofía personal de Tolkien sobre la responsabilidad ética y la cooperación frente a la adversidad, en plan Naciones Unidas. Así, mientras Frodo y sus compañeros avanzaban, la vida de Tolkien seguía un paralelismo sutil con la historia que contaba. La exploración de lo desconocido, la confrontación con dificultades reales y la gestión de responsabilidades complejas. Sus años entre 1939 y 1941, que ahí ya estalló la guerra, estuvieron marcados por la combinación de compromiso académico, presión editorial, obligaciones familiares, quien quería sacar libros con una guerra mundial en marcha y sobre todo la necesidad de dar forma a un mundo que debía sentirse auténtico y coherente. Sí, y lleno de vida. Cada carta, cada revisión, cada conversación entre colegas y familiares contribuía a afinar toda esta historia. Al final, todo lo que es la Comunidad del Anillo y por extensión las demás historias formaban parte de un enfoque coral de todo el entorno de Tolkien. En conclusión, este bloque narrativo no solo describe los pasos de Frodo, toda esta primera parte hacia Bree, sino que permite entender la complejidad del proceso creativo y de cómo se gestó todo esto. Al final,
Toda la historia de los hobbits en su camino hacia Bree no podría existir sin la vida de Tolkien en Oxford, sin la sombra de la guerra en Europa, sin las influencias familiares y académicas que moldeaban su mente y al final su alma. Cada paso en la Tierra Media refleja así no solo la ficción, sino también la realidad de un autor que estaba construyendo un universo entero mientras navegaba las complejidades de su propia existencia. Y con esto vamos a zambullirnos en en el segundo bloque de lectura de este programa de hoy. Nos vamos a meter en algo más. Vamos a meter en un momento en el cual quizás se oiga la voz de Elrond. Así que, y me vais a disculpar si hasta este momento soy impreciso e inexacto con los nombres y con todo lo demás. Debo decir que mi memoria es muy mala, bordea peligrosamente el Alzheimer, así que hay veces que no me acuerdo del nombre de los personajes, pero aquí está Diana. Yo creo que es inevitable, ¿eh? Yo creo que es inevitable. A mí también se me hacen bola. Yo, evidentemente, llevo 2 o 3 semanas a tope con este tema, pero es que es muy complicado. Hay muchos nombres, hay mucho lore y sobre todo porque de la gente que sale en El Señor de los Anillos, todo guay, todo ok, me sé los nombres, pero jolines, a lo mejor de los que salen en Silmarillion no me acuerdo de si este era un dios élfico o la marca de zapatillas que usaba Sauron, ¿sabes? Yo, el Silmarillion, debo decir que no está entre mis lecturas escogidas. Yo sí me toque en el Silmarillion, que me lo he leído en su momento, ha sido por mero completismo. Debo decir que es una lectura que sirve muy bien para incrementar tu noción del mundo imaginario de Tolkien, pero a mí, a título personal, como obra literaria no me hace un aporte específico de valor. Simplemente es poner más cimiento, más arena sobre una playa maravillosa. Entonces, fantástico, pero no llego a ese nivel de conocimiento. Sí, ya. A mí lo que me interesa es ver a Frodo sufrir y a Pippin liarla. Básicamente ese es mi interés. Dicho esto, vamos a meternos ya con el segundo bloque de lectura en 3, 2, 1. Vamos allá. Todos escucharon mientras la voz clara de Elrond hablaba de Sauron y los anillos de poder, y de cuando fueron forjados en la segunda edad del mundo, mucho tiempo atrás. Algunos conocían una parte de la historia, pero nadie de principio al fin, y muchos ojos se volvieron a Elrond con miedo y asombro mientras les hablaba de los herreros elfos de Región, y de la amistad que tenían con las gentes de Moria, y de cómo deseaban conocerlo todo, y de cómo esta inquietud los hizo caer en manos de Sauron. Pues en aquel tiempo nadie había sido testigo de maldad alguna, de modo que recibieron la ayuda de Sauron y se hicieron muy hábiles, mientras que él en tanto aprendía todos los secretos de la herrería y los engañaba forjando secretamente en la montaña de hierro el anillo único, para dominarlos a todos. Pero Celebrimbor entró en sospechas y escondió los 3 que había fabricado, y hubo guerra y la tierra fue devastada, y las puertas de Moria se cerraron. Durante todos los años que siguieron, Celebrimbor buscó la pista del anillo, pero como esa historia se cuenta en otra parte y Elrond mismo la ha anotado en los archivos de Rivendell, no se la recordará aquí. Es una larga historia colmada de grandes y terribles aventuras, y aunque Elrond la contó brevemente, el sol subió en el cielo y la mañana ya casi había pasado antes que él terminara. Habló de Númenor, de la gloria y la caída del reino y de cómo habían regresado a la Tierra Media los reyes de los hombres, traídos desde los abismos del océano en alas de la tempestad. Luego, Elendil el Alto y sus poderosos hijos, Isildur y Anarion, llegaron a ser grandes señores y fundaron en Arnor el reino del norte y Gondor, cerca de las bocas del Anduin, el reino del sur. Pero Sauron de Mordor los atacó y convinieron la última alianza de los elfos y los hombres, y las huestes de Gil-galad y Elendil se reunieron en Arnor. En este punto Elrond hizo una pausa y suspiró. «Todavía veo el esplendor de los estandartes», dijo. «Me recordaron la gloria de los días antiguos y las huestes de Beleriand. Tanto grandes príncipes y capitanes estaban allí presentes. Y sin embargo, no tantos, no tan hermosos como cuando destruyeron a Tangorodrim, y los elfos pensaron que el mal había terminado para siempre, lo que no era cierto». «¿Recuerda usted?», dijo Frodo asombrado, pensando en voz alta. «Yo creía», balbució cuando Elrond se volvió a mirarlo. «Yo creía que la caída de Gil-galad ocurrió hace muchísimo tiempo». «Así es», respondió Elrond gravemente. «Mi memoria llega aún a los días antiguos,
Earendil era mi padre, que nació en Gondolin antes de la caída, y mi madre era Elwyn, hija de Dior, hijo de Lucien y de Lucien de Doriath. He asistido a 3 épocas en el mundo del oeste, y a muchas derrotas, y a muchas estériles victorias. Fui heraldo de Gil-galad y marché con su ejército. Estuve en la batalla de Dagorlad frente a la Puerta Negra de Mordor, donde llevábamos ventaja, pues nada podía resistirse a la lanza de Gil-galad y a la espada de Elendil. Aiglos y Narsil. Fui testigo del último combate en las laderas de Lodotruin, donde murió Gil-galad y cayó Elendil, y Narsil se le quebró bajo el cuerpo, pero Sauron fue derrotado. E Isildur le sacó el anillo cortándole la mano con la hoja rota de la espada de su padre y se lo guardó. Ok, bueno, Joaquín Artero Ediciones surge como respuesta a una necesidad común en cualquier persona que alguna vez publicó en el ámbito de la autoedición. Sabemos que la entrada en los mismos círculos que el resto de obras impresas es muy complicado cuando eres un autopublicado. Así que de este modo encontramos que el hecho de dar formato de editorial formal a un proyecto como este, que aparte lleva funcionando bastante tiempo, es un paso lógico y necesario para una evolución hacia adelante. Los géneros a tratar desde el sello son el terror, la fantasía y la ciencia ficción en cualquiera de sus variantes. En Joaquín Artero saben que lo importante es la creación de un nicho donde colaborar, compartir, participar y crecer es importantísimo. Así que nos encontramos con un proyecto chulísimo. Gracias, Joaquín, por apoyarnos, por poner en marcha esta movida loca que tienes entre manos, en la que él mismo dice que partiendo desde Canarias hasta donde la tecnología nos permita, van a hacer que la cultura y la literatura lleguen más lejos. Dicho esto, vamos a meternos ya con el momento de Rivendell, porque hay una cosa que me flipa mucho en esto que ha leído Diana, que es el encuentro entre una criatura de lo más mundana y trivial, como puede ser un pequeño hobbit como Frodo, con alguien que es como un conde vampiro, solo que no te chupa la sangre, pasa que es muy guapo, que es Elrond, que te dice ahí como si nada, no, mira, yo es que lo he vivido todo, yo es que desde hace 3000 años estoy dando vueltas por aquí, 3 generaciones... 3000 años. O más, o lo que sea. A lo que dé. Lo he Pero visto claro, todo. es que luego cuando nos encontremos con Galadriel, esa sí está desde el principio. Ya. O sea, esa es nieta de uno de los primeros elfos que llegó a la Tierra Media. Entonces, claro, cuando tú te pones a pensar en alguien como Elrond y que dices, ¿y por qué no se mete? Bueno, no se mete, pues está hasta el moño ya de guerras, claro. Lo ha visto todo, está cansado. ¿Sabes? Los elfos son gente cansada ya de la vida. Entonces, ¿no? Están en retirada. Aunque bueno, la gente más joven evidentemente no, pero como hablamos en el programa de Beren y Lucien, Elrond es un semielfo. Uh-huh. ¿Qué quiere decir eso? Que puede elegir entre la vida mortal y la que no lo es, puede morir. Pero bueno, en este caso Elrond eligió la vida inmortal y su hermano gemelo Elros eligió la vida inmortal y por eso fue rey de los Númenóreanos, creo. Una pregunta, un semielfo, la longevidad es la misma, ¿no? No hay diferencia. No. Viven muchos años, pero acaban muriendo. Muriendo de viejos. Cosa que a los elfos inmortales no les pasa. Pueden morir de pena, como la madre de Fëanor. La madre de Fëanor tuvo a Fëanor y dijo, echar una siesta que flipas. Y no se volvió a despertar. O sea, pueden morir de melancolía. Vale, pues bueno, a lo mejor te tenías que haber levantado y haber criado a tu chiquillo, que luego mira cómo te salió. No te enfades, por favor. No te digo más, señora. No te enfades. Levántate y cuida al chiquillo. Rivendell es un sitio maravilloso, es como Mainador en verano, pero vamos a irnos otra vez a la vida de Tolkien, sin guiris, con elfos. Entre 1941 y 1943, la vida de Tolkien se encontraba en un periodo de intensa concentración creativa. La guerra avanzaba y aunque él no estaba en primera línea, su entorno académico y personal se veía tocado por esta preocupación de forma constante. La escritura del libro, de esta primera parte, se convertía en una forma de refugio, pero también en un ejercicio de disciplina intelectual.
Tolkien pasaba horas revisando mapas, genealogías, notas filológicas y borradores, asegurándose de que cada elemento tuviera esa coherencia de la que muchas veces os hemos hablado ya. Bueno, el viaje hacia Rivendell era también un viaje de aprendizaje para los hobbits. Cada obstáculo servía para revelar rasgos de carácter, fortalezas y debilidades. Tolkien en sus cartas y notas de esos años reflejaba cómo este desarrollo moral y psicológico de los personajes estaba inspirado por sus propias observaciones del mundo. En paralelo, toda la creación de Rivendell y su comunidad representaba un hito significativo en la elaboración de la cosmogonía de la Tierra Media. Tolkien desarrollaba la idea de refugio seguro, de cultura y tradición que contrastara con los peligros que acechaban en el exterior. Rivendell no era simplemente un lugar geográfico y ya está, era un nodo de historia, memoria y conocimiento. Y en este punto, Tolkien aplicaba su profunda formación en filología y mitología, ¿no? Dotando a cada elemento, desde la arquitectura hasta los nombres, de significado. Cada verso, cada canción y cada diálogo servían para reforzar la sensación de que la Tierra Media tenía una historia que existía antes y después de los acontecimientos narrados en pasado y un futuro que se extendía más allá de las páginas. Durante estos años, Tolkien continuaba enfrentándose a los desafíos de equilibrar su labor académica con la creación literaria. Como profesor de anglosajón en Oxford, su tiempo estaba repartido entre clases, correcciones y preparación de seminarios. Pero la pasión de un... Pues qué rollo, madre mía, Tolkien, lo siento. Pero la pasión por su mundo ficticio dominaba sus pensamientos. En cartas a su hijo Christopher, Tolkien hablaba de la dificultad de mantener la continuidad de la narrativa, de la necesidad de revisar constantemente los mapas y las genealogías para no contradecir detalles previos y de la satisfacción de ver cómo la historia tomaba vida propia. Decía: a veces siento que los personajes me sorprenden, que tienen voluntad propia y que debo seguirlos más que dirigirlos. Y esto lo decía en 1942. Esta sensación de que la historia cobraba vida refleja cómo su proceso creativo era un diálogo constante entre el autor y el mundo ficticio. Y si queréis aprender a hablar con vuestros mundos ficticios, ¿qué tenéis que hacer, Álvaro? Academia Oscura, taller literario de terror verdadero impartido por mí, 2 semanas al mes, clases quincenales. La información la podréis encontrar en el Patreon del Vuelo del Cometa en el nivel Academia Oscura. Es tan sencillo como entrar, decir di amigo y pasa, o ser Gandalf y no recordar la contraseña, y... Melon, y pa'lante. Es un taller maravilloso que de hecho la próxima clase va a ser el martes que viene, martes 19 a las 20:15 horas, hora España Península, y hablaremos del horror cósmico y del terror según Lovecraft. Entonces, estaremos. Academia Oscura, damas y caballeros, un terror maravilloso, un lugar estupendo para hacer sacrificios rituales y hacer otro literatura. Marinador, ¿eh? Sí, solamente que este hace un poco más de fresquete. Bueno, vamos a meternos ya un poquito con este Rivendell maravilloso, con la Comunidad del Anillo. Rivendell marca un punto de inflexión en la obra. Creo que es importante, porque yo no recuerdo exactamente en qué porcentaje del primer libro llega Rivendell. ¿Será el 45%, quizás? Sí, Mira, en la primera mitad. si tuviéramos que coger la primera obra, y determinar cuáles son los hitos principales, podríamos decir: tenemos la comarca, que son 60 páginas más o menos. Es que esto varía según la edición, ¿vale? Pero hablo de memoria. Luego tenemos Bree, que es un momento importante porque aparece Trancos. Y la Colina de los Vientos. Y la Colina de los Vientos. Luego tenemos la parte de Rivendell con un impasse en la que aparece, aunque ahora mismo tengo dudas si es aquí o es en el bloque anterior, el tema de Don Bombadil. De Bombadil y el sauce. Sale antes. Ese tipo de pequeños eventos disparadores hacen pensar que todo el principio de la obra está constituido casi como una story road. Es una historia donde van pasando cosas que Tolkien se deja llevar porque va llegando a... Yo creo que al final creo que es más un poco checkpoints. Yo sí. lo diría en plan en rol. Entonces tú, como un juego, o sea, tú vas andando y luego de cierto tiempo de aventura necesitas llegar a un checkpoint para
guardar, Ujú. reponerte y comprar potis de vida. Vale, pero una cosa, sí, esto lo vemos desde el punto de vista casi como gamificando la obra, pero desde el punto de vista de arquitectura de trama, lo que yo percibo Bueno, es claro, es que que eso es lo tuyo. A al, mí no me prin- preguntes. al principio de la obra él creo que se deja llevar mucho porque dice, bueno, ya tendré tiempo de aterrizar toda esta locura. Y por eso la obra acaba teniendo las páginas que tiene. No sé ni cuántas palabras tiene, no me acuerdo. Pero es una obra, o sea, todo el arranque y el despegue hasta llegar al punto álgido que realmente es el momento del concilio en Rivendell. Claro, pasa bastante. Luego tenemos la propia estadía en Rivendell, que no es corta, ¿eh? Entre canciones, pastelitos, conversaciones con este, con el otro, que llegan los invitados, que llegan las figuras clave, que se constituye la comunidad de Fellowship, toda la peña ahí reunida dirimiendo el destino de la Tierra Media, y finalmente la partida. Tenemos que, bueno, no recuerdo cuántos puntos intermedios hay antes de llegar a Moria, pero tenemos la parte de la montaña nevada, que no recuerdo el nombre de la montaña. ¿Caradras? Carajo, joder, qué memoria tiene la colega esta, de verdad, qué horror de persona. Bueno, la montaña, ¿cómo es? Caradras. Caradras. El Caradras. Y luego Paso tenemos, del Caradras es. exacto, y luego llegamos a Moria. En Moria pasa lo que pasa, clásico, momento apoteósico ilustrado por Alan Lee y John Howe, también creo. Mira, ahí tengo. Sí, Ahí lo tengo. si venís a YouTube vais a ver en la parte de atrás de Diana 6 cuadros de la movida. Y luego después de Moria pasamos a el duelo de Gandalf, esta huida un poco derrotista y triste. Llegamos a la visita Lorien. a Lorien con Galadriel y el otro colega, no me acuerdo el nombre. Y finalmente, Celeborn, gracias por las correcciones. Y finalmente, al momento en el cual la comunidad se desmiembra para siempre. Y creo que no vuelven a estar nunca juntos, jamás, todos. Es imposible. Porque Frodo y Frodo y Sam ya tiran por su lado. Y los otros dos acaban con los orcos. Frodo y Sam tiran por su lado y tristemente sabemos el final de Boromir. Un poco por el peso de estar cerca del anillo, porque con estar cerca es suficiente, porque el anillo busca al más débil para corromperlo, porque el anillo no quiere estar con Frodo. Quiere estar con Frodo porque, o sea, al final el anillo es una prolongación de la conciencia de Sauron. Entonces, Sauron cuando lo crea en la montaña esta de hierro, lo que hace es poner parte de su poder y de su esencia dentro de ese anillo para poder... Entonces, él pierde poder y por eso, una vez separado del anillo, puede, o sea, es derrotado. Como si le dijéramos de alguna manera, lo que hace es perder niveles, le mete niveles, sus niveles ahí. Entonces, lo que haces cuando tú te pones el anillo de Sauron es que de alguna manera ganas esos niveles. Por eso ves, bueno, te alarga la vida y bueno, todas esas cosas horribles que te hace si lo usas. Pero con estar cerca te vale, aunque no lo uses. Sí, creo que toda la lectura diabólica que tiene toda la parte de Sauron, la parte del anillo, está llevada con una finura muy grande, porque incluso ese momento emblemático que aparece en la película muy bien representado, cuando Frodo tiene a Bilbo cerca y Bilbo ve el anillo un poco de refilón y se le pone la cara que, wow, colega, sí, qué susto, mantén la distancia, ¿vale? Wow, tío, te quiero, tío. Tienes 3 kilos de COVID, colega, aléjate de mí. Pues esa parte representa muy bien el poder del anillo. Es una cosa, es casi como bíblico, tiene ese espíritu de mito que lo hace increíble e irrepetible. Pero bueno, yo creo que al final yo creo que es un poco alegoría de una adicción. No puede aguantarse. Pero incluso aparte, tiene otro tema, que es el propio corpus de la obra. Es tan complicado hacer algo tan sutil que requiere mucho kilómetro de página. Para poder yo construir algo que acaba resultando tan increíblemente liviano, que no lo remarcas en ningún momento, pero que todo el tiempo quede claro, hace falta que esté muy presente en toda la obra, a lo largo de capítulos y capítulos, pero que al mismo tiempo, ¿cómo decirlo?
hace falta tener una obra muy grande. Hace falta mucha obra. Mucha página. Sí, para poder desarrollar la idea. Sí, para poder no se podría haber hecho, yo creo, en menos. Creo que tiene 500 y pico mil palabras. Ahí Más es de nada. 500.000 palabras. Ahí es Entonces, nada. yo creo que esta obra al final en menos no se podría haber desarrollado. Hay muchos matices que si no quieres ser redundante, si no quieres ponerte pesado y hacer conversaciones de besugo, de estas en las que uno se explica a otro lo que ya sabe, ¿sabes? Este tipo de conversaciones que tú sabrás mucho mejor cómo se llaman. Yo las llamo de besugo. Sobre exposiciones de información. Es horrible. Sí, sí, puedes hacerlo de una manera mucho más gradual y queda mucho más bonito porque el mundo al final te queda súper colorido. Bueno, y sobre todo consistente. Claro. Pero hay una cosa que es importante destacar, y es que estamos acostumbrados a hablar del fantástico en ocasiones como un género por la percepción que tiene el mundo literario a nivel general. No lo decimos nosotros, somos consumidores de fantástico, pero se suele considerar un género literariamente menor, al igual que el terror y la ciencia ficción, pues por motivos históricos. No es... O sea, yo soy autor de terror, quiero decir, estoy en la bolsa. Bueno, pero yo creo que lo hablábamos el otro día cuando hablábamos de La Torre del Elefante. Es cierto que, por ejemplo, en este caso Robert E. Howard era un autor pulp, que publicaba en este tipo de revistas, pero no era un escritor pulp. Era un escritor, o sea, aunque él iba de estajo porque necesitaba el dinero por su situación personal, no era un autor que no le diera importancia a la prosa, que no cuidara la narrativa. Era un autor muy, muy comprometido con eso y yo creo que en este caso Tolkien también. Estaba muy comprometido, no iba de estajo en este caso porque podía. Claro, cuando hemos comido pues todos hablamos de metafísica, pero en el caso de uno no y en el caso de otro sí, pero ninguno de los dos podríamos denostarlos. La narrativa de Tolkien es muy hermosa, a pesar de que sirve a la fantasía. Sí, no, de hecho, eso es lo que apuntaba. La prosa de toda la obra de Tolkien es de un nivel muy alto, por motivos evidentes. Te puede gustar más o menos el ritmo que él imprime a sus descripciones, que son profusas y en ocasiones, vamos a decir, innecesarias, pero necesarias según para qué. Al final, él lo que crea es un ambiente y un tempo, y todo está proporcionado por ese tempo. En ningún momento acelera el ritmo, que es un poco lo que le podemos echar en cara para un final precipitado, que tampoco lo hay. Todo sucede a una velocidad, entonces es coherente de principio a fin. Vamos a meternos ya con los personajes que comienzan a aparecer en la parte de Rivendell. Hablamos de que Gandalf, ausente en muchos momentos, ofrecía la guía y el apoyo, mientras que Aragorn, Legolas, Gimli y Boromir introducían la diversidad cultural y la riqueza de tradiciones que subrayaban la profundidad de la Tierra Media. La elección de estos miembros no era arbitraria. Cada uno representaba aspectos de la moral, la historia y la cultura de su mundo, y su interacción reflejaba la filosofía de Tolkien sobre la colaboración, la confianza y la ética. Al formar la comunidad, los personajes y Tolkien se enfrentaban a la complejidad de unir voluntades, habilidades y objetivos en un marco coherente, un desafío que Tolkien replicaba en su propio proceso de escritura. Durante este periodo, la correspondencia con los Inklings seguía siendo un soporte crítico. Tolkien compartía pasajes de la obra, mapas, genealogías y versos, recibiendo comentarios que le ayudaban a afinar la coherencia narrativa, a equilibrar la descripción y la acción de cada momento y a profundizar en los elementos culturales y lingüísticos. En particular, tenemos que C.S. Lewis y Charles William hablaban mucho de temas de ritmo, de claridad, mientras que Tolkien, a su vez, intentaba influenciar a los demás compañeros y discutía teorías sobre mitología, lenguaje y narrativa. El viaje hacia Rivendell también permitió a Tolkien explorar la tensión entre el poder y la responsabilidad, un tema central en la comunidad. El anillo único, aunque físicamente pequeño, simbolizaba la semilla de la corrupción. Cada escena en la que Frodo sentía su influencia y cada conversación con miembros de la comunidad sobre la carga que él debía llevar reflejaba la exploración de Tolkien sobre la ética, la moralidad y la psicología del poder. Este enfoque
no era solo literario, estaba profundamente influenciado por su experiencia personal y su formación académica, que le permitían examinar cómo la historia, la cultura y la personalidad interactúan para determinar el comportamiento humano. Entre 1941 y 1943, Tolkien también enfrentaba desafíos logísticos en la escritura. La complejidad de los mapas, que ya se le salían de las hojas, la creación de lenguas élficas y enanas, menudo pateo, la estructuración de genealogías, madre mía, y la necesidad de mantener la coherencia interna demandaba una atención meticulosa y un tiempo considerable. A veces el proceso se volvía frustrante, detalles contradictorios surgían, que debían ser corregidos, evidentemente. Canciones y poemas requerían ajustes métricos y lingüísticos, es que ¿para qué te metes? Y la integración de la historia personal de cada personaje con los eventos más amplios de la narrativa era una tarea constante. La lucha contra Sauron y las fuerzas oscuras podía leerse como un reflejo simbólico de la lucha contra el mal tangible en el mundo real, aunque Tolkien se cuidaba de no hacer de su obra una alegoría directa. Tenía cuidado con eso. Las cartas y reflexiones de estos años muestran cómo él consideraba que la ficción debía tener autonomía, que el mundo de la Tierra Media debía funcionar por sus propias leyes y coherentes con la historia y la geografía y la cultura que había creado, y no depender de paralelos concretos con el mundo exterior. Pero Álvaro, quiero llevarte a un viaje conmigo. ¿Sí? Quiero que imagines. Vale. ¿Te imaginas que en la Tierra Media hay una ciudad que se llama Valladolid? Oh, ¡qué mal! ¿Te imaginas que tienes que buscar un libro que te explique cómo acabar con el anillo único y ese libro solo está en Kenia? ¿O Kenya? ¿O Quenya? Pues de pronto, como si las puertas de Valar se te abrieran de par en par, encuentras Eurobooks, una librería especializada en idiomas y en español en lengua extranjera. Eurobook nació en el año 1990 como respuesta a una necesidad creciente de libros en otras lenguas. Dentro de este marco han apostado por la variedad, no centrándose solo en lo fácil, la enseñanza de los idiomas, sino también disponiendo de una amplia selección de literatura en diferentes idiomas y de secciones de pedagogía, historia, libro de gran formato, diccionarios, viajes, software, diccionarios de Kenia, por ejemplo. 35 años de servicio al cliente avalan su dedicación a la divulgación, el aprendizaje de otros idiomas y la literatura, tratando siempre de facilitar el acceso a un catálogo internacional cada vez más amplio. Eurobook, en Valladolid, la librería de idiomas que rezarías por encontrar al lado del pony pisador. Y ahora vamos a meternos con el tercer bloque de lectura de esta primera parte del Vuelo al Cometa de la Comunidad del Anillo. Así que, Diana, en 3, 2, 1, vámonos. No hubo respuesta. Frodo ni siquiera oyó los gritos. Estaba ya muy lejos, saltando a ciegas por el sendero que llevaba a la cima, estremeciéndose de terror y de pena mientras recordaba la cara enloquecida y los ojos ardientes de Boromir. Pronto se encontró solo en la cima de Amon Hen y se detuvo, sin aliento. Vio a través de la niebla un círculo amplio y chato, cubierto de losas grandes y rodeado por un parapeto en ruinas, y en medio, sobre 4 pilares labrados, en lo alto de una escalera de muchos peldaños, había un asiento. Frodo subió y se sentó en la antigua silla, sintiéndose casi como un niño extraviado que ha trepado al trono de los reyes de la montaña. Al principio poco pudo ver. Parecía como si estuviese en un mundo de nieblas, donde solo había sombras. Tenía puesto el anillo. Luego, aquí y allá, la niebla fue levantándose y vio muchas escenas. Visiones pequeñas y claras como si las tuviera ante los ojos sobre una mesa, sin embargo, remotas. No había sonidos, solo imágenes brillantes y vívidas. El mundo parecía encogido, enmudecido. Estaba sentado en el sitial de la vista, sobre el Amon Hel, la colina del ojo de los hombres de Númenor. Miró al este y vio tierras que no aparecían en los mapas, llanuras sin nombre y bosques inexplorados. Miró al norte y vio allí abajo el río grande como una cinta, y las montañas nubladas parecían pequeñas y de contornos irregulares, como dientes rotos. Miró al oeste y vio las vastas praderas de Rohan, Orthanc, el pico de Isengard como una espiga negra. Miró al sur y vio el río grande que rodaba como una ola y caía por los saltos de Rauros a un abismo de espumas. Un arco iris centelleaba sobre los vapores. Y vio el Ethir Anduin, el poderoso delta del río y miriadas de pájaros marinos que revoloteaban al sol como un polvo blanco, y debajo un mar, plateado y verde, ondeando en líneas interminables.
pero a donde mirara veía siempre signos de guerra. Las montañas nubladas servían como hormigueros, los orcos salían de innumerables madrigueras. Bajo las ramas del bosque negro había una lucha enconada de elfos, hombres y bestias feroces. La tierra de los Beórnidas estaba en llamas, una nube cubría Moria, unas columnas de humo se elevaban en las fronteras del Lórien. Unos jinetes galopaban sobre la hierba de Rohan, desde Isengard los lobos llegaban en manadas. En los puertos de Harad las naves de guerra se hacían a la mar y del este venían muchos hombres. Espada, lanceros, arqueros a caballos, carros de comandantes y vagones de suministros. Todo el poder del Señor Oscuro estaba en movimiento. Volviéndose de nuevo hacia el sur, Frodo contempló Minas Tirith. Parecía estar muy lejos y era hermosa, de muros blancos, flanqueada por numerosas torres, orgullosa y espléndida, encaramada en la montaña. El acero refulgía en las almenas y en las torrecillas brillaban estandartes de muchos colores. En el corazón de Frodo se encendió una esperanza, pero contra Minas Tirith se alzaba otra fortaleza, más grande y más poderosa. No quería mirar, pero se volvió hacia el este y vio los puentes arruinados de Osgiliath y las puertas abiertas como en una mueca de Minas Morgul y las montañas encantadas. Y se descubrió mirando Gorgoroth, el valle del terror en el país de Mordor. Las tinieblas se extendían allí abajo, el fuego brillaba entre el humo. El monte del destino estaba ardiendo y una densa humareda subía en el aire. Al fin los ojos se le detuvieron y entonces la vio. Muro sobre muro, almena sobre almena, negra, inmensamente poderosa, montaña de hierro, puerta de acero, torre de diamante, Barad-dûr, la fortaleza de Sauron. Frodo perdió toda esperanza. Y entonces sintió el ojo. Había un ojo en la torre oscura, un ojo que no dormía, y ese ojo no ignoraba que él estaba mirándolo. Había allí una voluntad feroz y decidida y de pronto saltó hacia él. Frodo la sintió casi como un dedo que lo buscaba y que enseguida lo encontraría, aplastándolo. El dedo tocó a Mon Lab, echó una mirada a Tol Brandir. Frodo saltó a los pies de la silla y se acurrucó cubriéndose la cabeza con la capucha gris. Se oyó a sí mismo gritando, «¡Nunca, nunca!» O quizá decía, «Me acerco, en verdad, me acerco a ti». No podía asegurarlo. Luego, como un relámpago venido de algún otro extremo de poder, se le presentó un nuevo pensamiento. «Sácatelo, sácatelo, insensato, sácatelo, sácate el anillo». Los dos poderes lucharon en él, durante un momento, en perfecto equilibrio entre dos puntas afiladas. Frodo se retorció atormentado. De súbito, tuvo de nuevo conciencia de sí mismo. Frodo, ni la voz ni el ojo libre de elegir y disponiendo apenas de un instante. Se sacó el anillo del dedo. Estaba arrodillado a la clara luz del sol delante del elevado sitial. Una sombra negra pareció pasar sobre él como un brazo. No acertó a dar con el Amon Hen, buscó un poco en el este y se desvaneció. El cielo era otra vez limpio y azul, y los pájaros cantaban en todos los árboles. Frodo se puso de pie. Se sentía fatigado, pero estaba decidido. Y se había quitado un peso del corazón. Muy bien, vamos a acabar esta primera parte de El Señor de los Anillos aquí. Nos queda mucho por continuar explorando. La parte de Moria es crucial. Vamos a verla en el siguiente vuelo del cometa, porque ahora vamos a saltar directamente a los asuntos del cometa. Así que, querida Diana, vamos a empezar a leer los comentarios de iVoox y YouTube. Porque tenemos muchos programas esta semana. Nos hemos pegado un buen pateo. Así que vamos a empezar por los de la Torre del Elefante, que es la historia esta donde Conan es un multiclase, pícaro guerrero. Y vamos a empezar, vamos a hacer una selección, perdonadnos si no los podemos leer todos, pero es que son muchos. O sea, os agradecemos infinito que nos comentéis, pero wow, en fin. Nos dice Wagner, que nuestro amigo Xavi, hola, podría decir tantas maravillas del programa tan excelso que habéis llevado a cabo, pero solo alcanzo a verbalizar unas pocas palabras conjuntas. Facebook de mierda. O sea, ¿qué ha pasado? O sea, menudo troll, me ha troleado, que flipas. Bueno, nos dice Loba Blanca, nuestra amiga Caro, que se reafirma su postura mística de que Howard era uno más de sus personajes literarios, un ser que vaya a saber por qué. Conjuro, llegó aquí, por supuesto, le fue casi imposible descifrar este mundo y transmitir su mensaje. Qué bonita reflexión. Dice J.M. García Pérez,
que Riders of Doom era la pieza elegida para su boda. Ni a mi mujer ni a quien tenía que interpretarla les pareció buena idea. Incomprensible, yo tampoco entiendo nada. Nos dice Okami Gulf. Para mí Conan es especial. A mi padre le encantaban los cómics y yo garabateaba esas épicas escenas durante horas y horas. Aunque no entendía del todo las historias, a mí me pasaba lo mismo. El magnetismo que ejercía sobre mí era grandioso. Tengo además decenas de cómics. La colección de Conan encuadernada. Maravilloso. Un tesoro eso. Nos dice Borador. Cuando era jovenzuelo coleccionó ávidamente los cómics de Conan. Por aquí tengo las 2 versiones de La Torre. Y por supuesto la colección completa de relatos y novelas que sacó Martínez Roca en los años 90. ¡Wow! Héctor Olea nos dice que cada vez que hablamos de Robert Howard es emocionante. Pocos son capaces de meterse en los zapatos de Robert Howard, entender su búsqueda de libertad y venganza, entender su autosacrificio. ¿Para qué sobrevivir a un mundo donde todo se siente perdido? Mejor y más digno es poner fin al sufrimiento y melancolía. Ir en busca de un reencuentro con la grandeza perdida. Bueno, no estoy del todo de acuerdo. Mientras hay vida, hay esperanza. Sobre Robert Howard y su trágico fin diría yo que a veces creemos que nos vengamos de la vida, pero en realidad nos vengamos de nosotros mismos. Entender a Robert Howard es digerir la barbarie y los sin límites que se deben de entender para ser verdaderamente libres. Es tener cojones de toro entre las patas. Maravilloso. Que viva Conan el Bárbaro. Oh, wow. Nos dice Gonzalo Marín que su relato favorito de Conan, la primera vez que es su relato favorito de Conan, que la primera vez que lo leyó le voló la cabeza y que terminó haciéndose fan del personaje. Nos dice una cosa muy fea que no voy a repetir. El sótano de Lovecraft, nuestros amigos del sótano, dice que te toma la palabra con ese café, Álvaro, y que siempre es interesante tomar café con un multiclase guardabosques clérigo. Wow. Ya te has quedado con el San Benito. Que le gusta nuestra canción de cierre, a mí también me flipa. A veces escucho el programa nada más que para escucharla. Nos dice Tolai von Dreamlands. Por Chrome, magnífico relato y mejor maestro. Nos dice que cuando un episodio de Leon Sprague de Campa. A ver, lo tenemos en mente, la verdad, porque aparte creo que lo contesté, porque es un referente absoluto. El señor Sprague de Camp, además de haber hecho muchísimas biografías de autores de su época, todos colegas, porque al final Sprague de Camp era como un elemento, un epicentro que formaba parte de la escena literaria de su época. Lo haremos, sin duda que lo haremos, sí. Sí, muy serio, Álvaro. Nos dicen las garrapatas fermentadas, todas ellas, en común voz, así, ¡ay, gracias! Y gracias, garrapatas, gracias. Nos dice N. Hardcore. No sé cómo llegué a vuestro podcast, a través de otro, pero no lo recuerdo. El caso es que ha sido todo un descubrimiento, que sepáis que ahora estáis entre mis favoritos. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero que te quedes, quédate. Dice Caos 1980. Don Álvaro, madre mía, Don Álvaro de Aparicio. Muchas gracias por el relatazo. Conan ha sido muy importante para muchos de nosotros. Es más, ha marcado la infancia de muchos de nosotros. Bueno, dice que el mejor relato, que puede ser, pero que hay muchos otros. Pues sí, es cierto. Vamos a los comentarios de La Torre del Elefante en YouTube. Ok. Hay mucha faena acumulada por lo que veo aquí, ¿eh? Habéis sido prolíficos en comentarios, lo cual nos llena de orgullo y satisfacción. También queremos dar las gracias a nuestros mecenas de iVoox y de Patreon, que mantenéis esta casa con más calor. Bueno, no hace falta calor justamente ahora. Digamos que lo que permitís es que no muramos de hambre. Bueno, sí, la nevera está más florida. Qué florida está mi nevera. Gracias, de verdad, a todos los que nos apoyáis y a los que no nos podéis apoyar, pero nos compartís por redes sociales, nos seguís, nos acompañáis. Simplemente con el hecho de poner un like muchas veces es suficiente. Gracias, de verdad, a todos ellos. Y Diana, ¿qué tenemos en YouTube? Pues en YouTube tenemos a Vic Flores, que dice: fue tan placentero el programa que hasta Álvaro no se puso al final. Y dice que quiere ver a Diana streameando una partida de Dark Souls. Lo siento, porque soy mega manca. O sea, no ibais a ver nada. Diana chocándose contra las paredes y muriendo miserablemente. Nos dice Z Popis. Sí, yo lo dirigí en una partida de rol. Estamos hablando de La Torre del Elefante, que había un suplemento para Age of Conan. Dice: siempre he pensado que la narrativa rolera ha existido desde que la humanidad se bajó de los árboles y necesitaban amenizar las largas noches al lado de la hoguera. Tan de acuerdo con esta opinión. No, es que no puedo estar más de acuerdo con esta opinión. Yo también lo pienso.
Dice Jorge del Río, mi relato favorito de Conan es Clavos Rojos, pero La Torre de Elefantes se encuentra sin duda en el top 5. Nos cuenta que, pues eso que contábamos nosotros, de que ha sido reeditado por Roy Thomas y Barry Windsor. Y bueno, todo este tema de los cómics de Conan, que es otro melonazo. Ahí, Mina, sí. Nos dice Caro que eres un mago cookie. Yo estoy de acuerdo con ella en que eres súper cookie, pero que no eres un mago. Okay. Nos dice Jorge del Río que gracias por volver a la obra del maestro de Crossplanes y que saludo, un gran abrazo grande desde Argentina, otro para Argentina, muy caluroso porque allí creo que hace fresquete. Nos dice Facu, nuestro amigo Facu, que está en nuestra parroquia de Telegram, donde podéis uniros gratuitamente a escucharnos decir boludeces, las mismas, pero por escrito. Nos dice Facu, hola Álvaro y Diana, mil gracias por dedicar un programa a Conan y a su creador. Nací a mediados de los 80, ya sabemos, y con menos de 10 años pasaba tardes enteras releyendo una otra vez los cómics de en blanco y negro del Cimerio. Así nos hemos quedado, Facu. Estamos todos igual. De crío iba a una tienda del barrio donde se compraban y vendían cómics de segunda mano. Muy chulos. Es un poquito más largo, perdóname, Facu. Lo hablamos en Telegram. Nos dice Carlos de Miguel Chávez. Creo que ya lo he comentado antes, pero el relato del Círculo de Lovecraft de Álvaro, de Más allá de Lovecraft, fue mi favorito de la antología que escribió Álvaro y que está publicada con Ediciones El Transbordador. Me parece fascinante la manera en la que retrata también a cada uno de los integrantes. Estoy totalmente de acuerdo. Recomendadísimo para quien no se haya acercado a él todavía. Una vez más, enhorabuena por el programa. Pues la verdad es que sí, es de mis favoritos y fíjate que yo no soy muy fangirl de estas cosas, pero sí. Como os hemos dicho, el jueves sacamos una nueva línea de programas que saldrán, pues no sé, un jueves cada mes si la vida no me arrolla antes. Y bueno, pues para de eso, de Prometeo, ¿no? De los mitos y de sus lecturas. El sótano de Lovecraft nos dice que gracias a ti. Joder, digo, jolines. Nos dice Laura Níñez que genial programa, que lo ha tenido que escuchar 2 veces para apreciar los detalles. Muchas gracias. Nos dice Héctor, voy a hacer un poco resumen del comentario de Héctor porque es bastante largo. Él dice que tiene otra lectura para este mito de Prometeo y que dice que es más imparcial, ¿no? Que en la actualidad el dominio del mundo claramente es de la humanidad y el producto de las sociedades es una masa informe de concreto, plástico y fierros retorcidos en donde gobierna la falsedad y la barbarie corporativa. Ni las más bellas artes creadas por los humanos son capaces de ocultar todo el sufrimiento y horror de los humanos contra los humanos y el mundo. Esa palabra esperanza, al fondo de la caja de Pandora, no es más que un engaño cruel, pues quien alimenta su espíritu con esperanza al final será traicionado por sí mismo. El ser humano es un ser contradictorio, es un ser dual y por eso la humanidad es fallida. Gracias. Gracias a todos los que habéis comentado. Gracias a ese anónimo que me ha llamado Florecilla. No te conoce, ¿eh? No me conoce, claramente, no me conoce. No sabe quién eres. No sabe quién soy. Pero gracias igualmente, gracias. Sí. Gracias a Andrés Berizzo, gracias a Okami Wolf, gracias a Vocerildo, gracias a Loba Blanca, todos esos compañeros que ya son habituales. Gracias al Guacamayo. Me ha gustado el nick, me ha gustado. El Guacamayo, bueno, que sepáis también que en la descripción del programa, en este y en todos los demás, encontraréis el enlace para el grupo de Telegram al que podéis entrar de forma totalmente libre y por tanto gratuita, simplemente sacrificando un primigenio o 2. Eso es todo lo que pedimos. Un primigenio o un primogénito, según como lo escribáis. A mí con que me mandéis jamón me vale, ¿eh? ¿Jamón? Sí, me refiero, no hay que... Tampoco vamos a hacer sangre. Yo quiero pedirle perdón a alguien, quiero pedirle perdón a una persona porque sí, yo he instaurado en el anterior programa una nueva subsección dentro de Asuntos del Cometa. Quiero pedirle perdón al pibe, cuando teníamos 15 años los dos, que me dijo muy entusiasmado que la carátula de un disco de Blind Guardian, que creo que es Midnight in the Middle Earth, estaba basada en... Midnightfall in the Middle Earth. Sí, eso. Estaba basada en Tolkien, en el mundo de la Tierra Media. Y le dije, no seas gilipollas, es imposible.
Aparte con una seguridad rotunda, es como, no te pego porque No soy de las hostias porque me da pena, pobrecito. Y le dije, no te flipes, yo era absurdo, era una persona absurda y atrevida, posiblemente era pues una persona despreciable a mi manera, ¿no? Con mis cortos 15 años. Y el chaval me dijo, bueno, vale, me habré equivocado. No, tenías razón, te pido perdón. También es verdad que fue muy fácil convencerte de que estabas equivocado, así que a lo mejor la hostia te la merecías. Pero bueno, quiero que sepas que te pido perdón. Ahí donde estés. Ay, Álvaro. Ay, Álvaro, joder. Creo que esta... Nightfall in the Middle Earth, efectivamente sí. Sí, está basado en la obra de Tolkien. Así que te pido perdón. ¿Qué quieres? Me caes fatal. Me caes nada. Mira, de verdad. Yo solo quiero decirte te juro que te odio. Se está convirtiendo en mi favorita. ¿Sí? Me odias. Te juro que te odio. Te juro que te odio. Te odio porque no hemos llegado ni a Moria. Te odio. Entonces, me vas a joder porque en el siguiente programa no sé qué nombre le voy a poner al segundo, porque el primero es la Comunidad del Anillo, pero el segundo era las dos torres. Pero no puede ser las dos torres, porque no hemos acabado la Comunidad del Anillo. Es decir, a una persona... ¿Podríamos ponerle torre y media? Cállate la puta boca, escúchame, es un problema que estoy teniendo ahora mismo. Escúchame, amiga, hermana, escúchame, ¿qué nombre le pongo al programa ahora? La Comunidad del Anillo 2. Me has jodido, no, eso no existe. ¿No te das Pero cuenta escucha, que no? ¿y es culpa mía que no hayamos acabado la escaleta? No existe, no sucede, no puede pasar. O sea, es que culpa mía, perdóname. la gente no lo sabe, pero postproducción, realización y todo lo demás soy yo. Es verdad que tenemos, es verdad, no os vamos a mentir, tenemos una empresa subcontratada donde tenemos... sí, pero que te pagan 25.000 euros por programa, no te flipes. Y son todos delfines con manos, que están ahí para nosotros. Pero lo que pasa es que esa empresa solamente ofrece masajes en los pies. No nos ayuda nada más. Entonces es un servicio muy inadecuado y muy impreciso. Porque a veces que tú vas y dices, tienen manos. ¿Qué más pueden hacer con ellas? Entonces es un momento de duda. Nunca sabes a dónde lleva esta conversación, ¿verdad, Diana? ¿Verdad? 1 hora y 40 minutos llevo aguantándote la puta cara. Estoy harto ya. ¿Pero me vas a pedir la pizza? La pizza te la voy a pedir. Te voy a pedir. ¿De qué la quieres? Voy a coger el móvil un segundo. Solo para ver cómo me puedo cagar en ti. A ver, insultos inteligentes. Bueno, vea, mientras no te quedas en la pizza. ¿La quieres de cebolla con cacahuate? Cacahuate, no sé lo que digo ya. ¿De qué la quieres? Ya dijimos que de carbonara, ¿no? ¿No? En Instagram ¿sí? tengo un mensaje. Sigo sin ser millonario. Qué bien. Bueno, seguidnos en redes sociales, por favor, y seguidnos también en nuestros corazones. Seguidnos del modo más sincero que podáis. Recordad que esto es un podcast de literatura. Y Diana me cae mal. Estoy atrapado. Ayuda. Tengo un cartel escrito, pero lo tiré a la basura, que decía, socorro, por favor, porque llevo 1 hora y 42 minutos con esta mujer, no puedo más. No, es que no puedo más. O sea, ahora mismo toda mi mente es débil. O sea, Diana es el puto anillo. Escucha, voy a decirte lo que le dije a Lovecraft. Te jodes. Nos vamos. Muchísimas gracias. Esto ha sido la primera parte de la Comunidad del Anillo. Gracias, Diana, por tanto. Y al mismo tiempo por tan poco. Nos vamos. Un besito. Adiós. Chao, chao.